Grabando. Em, ya. ¿Alguien puede leer la P1? ¿No? Ya, bueno. Se tiene un resorte. Yo la puedo leer si no. Ya, dale, bacán. Dame 2 segundos para agarrar bien el. Ya, el enunciado de la pregunta 1 dice: un anillo de masa M se encuentra inserto en una barra vertical. El anillo está unido mediante un resorte ideal de constante elástica K y largo natural nulo a un punto fijo P ubicado a una distancia D de la barra. El anillo está inicialmente en reposo en el punto 0 o no sé, o Ujú. tal que el resorte se encuentra horizontal. Ver la figura. La rugosidad de la barra aumenta desde el punto O hacia abajo, lo que se modela con un coeficiente de roce dinámico variable de la forma mu sub b igual a I, A por I, donde A es la constante conocida e I es la distancia a lo largo de la barra medida desde el punto O hacia abajo. Y bien que mostremos que la normal ejercida por la barra sobre el anillo es constante y determinar su valor. Bueno, ya entonces tenemos algo así, ¿cierto? Este es un movimiento como. El azul es un movimiento. O sea, un momento como después del momento cero, que se suelta la masa. Y el negro es un momento inicial. Ya, entonces, para demostrar como que una fuerza es constante, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos hacer Newton, ¿cierto? Entonces, em, bueno, de partida también, para poder como trabajar bien, vamos a definir como el cero. eh, justamente el punto O que nos habían dicho en el enunciado. Y vamos a definir el eje Y positivo hacia arriba, hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ya. Para poder decir que una fuerza es constante, es como intuitivo que deberíamos hacer Newton. Entonces, bueno, en el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? Vamos a tener una fuerza del resorte, según X, eh, más la normal, ¿cierto? Porque si vemos la masa, va a estar la normal hacia allá. Y bueno, en verdad mejor verlo en este instante, en el instante celeste. Vamos a tener la normal hacia allá en todo instante. Y vamos a tener una fuerza elástica hacia allá, ¿cierto? Y esa fuerza elástica va a tener una componente tanto en X como en Y. Ya. Entonces, como no hay movimiento en X, la suma de fuerzas es cero. Y para el eje Y, si hay movimiento, y tenemos que el peso menos la fuerza de roce más la fuerza del resorte, según I, eh, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Si alguno va perdido me puede hablar igual. ¿Todo bien hasta ahora? Ya, acá. La fuerza de roce, sabemos que es A por I según menos I. ¿Cierto?
porque va a contar el movimiento. Va a ir siempre apuntando hacia allá. Y la fuerza como el módulo de la fuerza del resorte va a ser igual a menos la constante por una elongación, ¿cierto? O sea, por cuánto se va a elongar el, el resorte. Em, y eso va a depender, E va a depender de X y de Y, claramente. En particular, si esto es C, como el largo natural es 0, tenemos que E cuadrado va a ser igual a D cuadrado. Ah, esto no lo había puesto en la figura, que esto mide D. Esta distancia mide D. Entonces E cuadrado va a ser D cuadrado más I cuadrado. Y si podemos, como por conveniencia, em, vamos a definir un ángulo. Esto no es tan necesario, pero apaña mucho, como darse variable. Vamos a definir un ángulo alfa. Y bueno, alfa va a cambiar en el tiempo, claramente, porque esto va a ir bajando y alfa va a ir siendo más grande. Y alfa es 0 en t igual 0. Entonces, eh, de esta relación geométrica, vamos a sacar que em, D es igual a E por el coseno de alfa, ¿cierto? Entonces, la elongación va a ser igual a D dividido en coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, el módulo de la fuerza del resorte va a ser menos K por D partido en el coseno del ángulo. Gabriel, tengo una duda. Ujú. Eh, ¿Por qué primero definiste como con Pitágoras y después como con el ángulo? ¿Como por conveniencia? Sí, es que ahora voy a cachar por qué conviene hacerlo así. O sea, como que ese es el truco para que salga como más rápido. Ah, ya, pero igual se podría ocupar lo de arriba. Sí, Ah, ya, igual de gracias. válido. Em, ya, entonces, bueno, de la ecuación de X, sabemos que la normal va a ser menos la fuerza del resorte, según X. ¿Ya? Y de la ecuación 2, em, no, espera, es verdad que estábamos haciendo la parte A. Ya. Y la fuerza del resorte, si vemos el vector de la fuerza del resorte, va a ser algo así. O sea, va a ir así, ¿cierto? Y nosotros definimos el ángulo acá, ¿cierto? Y definimos X así y así. Entonces, la fuerza del resorte va a ser el módulo de la fuerza del resorte por el coseno de alfa según X más em, la fuerza del resorte, el módulo de la fuerza del resorte
por el seno, ¿cierto? Según I. Ya, y ahí está la razón de por qué apaña. Porque si tenemos que la normal es menos la fuerza del resorte, entonces la normal es menos el módulo del resorte, el módulo de la fuerza del resorte, o sea, es menos K por D por el coseno del ángulo, porque eso lo habíamos sacado acá, por el coseno del ángulo. Perdón, esto es menos K. Entonces, la normal va a ser simplemente K por D. Y ahí está por qué apañaba dejarlo así. Porque simplemente iba a tener que multiplicar. Pero yo creo que no definiendo el ángulo, igual es algo similar. No sé si alguien quedó como medio colgado o todo bien. Yo que medio colgado. Pues Ya, mira. Sobre la masa actúan tres fuerzas, ¿cierto? La normal, el roce y la fuerza del resorte. Si, no vemos, sí. si vemos la masa, vamos a tener... Voy a escribir de nuevo la fuerza. Vamos a tener la normal es acá. El roce hacia acá. Y el resorte hacia allá, ¿cierto? Entonces, la fuerza normal solamente va a tener componente en X. La fuerza de roce solamente va a tener componente en Y. Y la fuerza del resorte va a estar descompuesta en dos fuerzas. Una que va a ir en X y otra que va a ir en Y. ¿Ya? Luego la elongación del resorte va a ser, la denominé E. Y sabemos que esta distancia, o sea, inicialmente desde el punto O a la masa es D. Esto es D. Entonces, la elongación va a ser E cuadrado más, o sea, D cuadrado más lo que baje la masa, que es I cuadrado. Y además, si tenemos un ángulo alfa entre como la posición inicial y la elongación del resorte, o sea, y la posición como en un tiempo cualquiera de la masa, denominamos alfa, sabemos que como es la hipotenusa, D, que es este cateto, el cateto de arriba, va a ser E por el coseno de alfa. Entonces despejamos que la elongación era D partido del coseno de alfa. ¿Ya? Tomando esta ecuación, que como no hay movimiento en X, sabemos que la normal es menos la fuerza del resorte, según X. O menos la componente en X de la fuerza del resorte. ¿Ya? Entonces, la fuerza del resorte como vector, como dije antes, apuntaba hacia allá, tenía una componente en X y una componente en Y. De esta manera, como tenemos el módulo, sabemos que la fuerza del resorte es su módulo por el coseno de alfa, que me va a dar este vector, más, más el seno por la componente en Y. O sea, perdón, el módulo por el seno, que esa va a ser la componente en Y. Que esto debería ser para allá y esto debería ser para allá. Y luego, como tenía esta ecuación que la fuerza normal va a ser menos la fuerza del resorte,
reemplazo por esta expresión que encontré acá, que va a ser la componente en X de la fuerza del resorte. Entonces va a ser menos por el módulo por el coseno del ángulo. Y el módulo sabemos que es menos KD dividido en coseno del ángulo. Y luego multiplicamos de nuevo por el coseno del ángulo y nos queda que n igual a k por d. O sea, n es constante. Es como un resumen de lo que es eso. Gracias. Ya, de nada. Para la parte B, no sé si alguien la puede leer. Igual aquí la tengo semi anotada. Tengo anotado el desarrollo, pero ¿no? Sí. Ya yo lo leo. A ver. Auxiliar 8, dice, determina hasta qué distancia y max desciende el anillo. ¿Ya? Aquí vamos a usar energía. Como lo hemos visto, la energía, como la forma como general de la energía con fuerza disipativa, es que la energía... Ay, no sé dónde está. La energía inicial de un sistema es igual a la energía final más el módulo del trabajo. O bien que la energía final menos la energía inicial es igual al trabajo. Gabriel, Ujú, oye, sorry que te interrumpa, pero tenía una duda con el resultado final de la parte anterior, ujú. que no iría con módulo la parte que va con el menos KD, o sea que al final quedaría con un menos afuera. No, po, Porque le porque pusimos que es menos la fuerza del resorte, y la fuerza del resorte se puede escribir como el módulo de la fuerza por el coseno, pero en este caso no importa solo el X. Y ahí no se iría uno de los símbolos, o sea, uno de los menos. mm, a ver, espérate, estoy tratando de cachar que... Es que esto es el módulo, po. Sacamos que el módulo era menos K. O sea, que el módulo del resorte siempre... La fuerza del resorte siempre es menos K por la elongación, ¿cierto? Sí, Y sí. entonces va a ser menos K por... Ese menos como que ya viene, y menos K por E, que D es D partido en coseno de la, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, como N es menos la fuerza de roce, Mm, bueno, la componente en X de la fuerza del sí, resorte, perdón. sí, es Entonces, verdad. esto ya es el módulo, ¿cachai? Ya. Y Oye, esa ¿y va a la ser la fuerza dirección? general. Ahí nos estaría diciendo que iría para la derecha, si es que nos queda positivo. Eh, Porque en el dibujito nosotros la pusimos para la izquierda. mm, a ver, espérate. Es que esto como que no va como, o sea, se supone que esto uno ya hace como el producto, uno ya como, o sea, puse como en X para que se notara que era la fuerza de resorte en X, pero esto ya viene como con el X, como multiplicado como por X punto. O sea, perdón, por X unitario, ¿cachai? Entonces uno saca el Ya. módulo de N. Ah, ya. Ya, pero de todas formas, en los ejercicios así normalmente la normal va hacia la izquierda, ¿cierto? Sí, pues, Como sale ahí en rosadito. sí. Aunque igual va Sí. a depender cómo esté el anillo realmente, porque, eh, bueno, aquí igual como que no podríamos saber a priori si es que va hacia allá o va hacia el otro lado, porque no sabemos como que si el anillo está como por dentro o por fuera, ¿me entendí? Sí.
Sí, que a eso me lo imaginaba como Claro, cuando está tirándose, si es que está tirando, como que intenta volver y eso lo hace que la normal vaya para la derecha, pero como tiene por los dos lados, ahí como me confundo. claro, claro, sí. A lo mejor hubiese quedado más claro como con una masa y no con un anillo. Sí, sí, igual entiendo que puede dar a confusión, Sí, porque va a depender de como de qué lado esté tomado el anillo. ya, ya vale, sorry por desviar No, tranqui, está bien. Vale, gracias. Eh, ya, entonces, por conservación de energía, tenemos que la energía final menos la energía inicial va a ser igual al trabajo. Pero esta es como la fórmula como general. Como energía inicial igual a energía final más el módulo del trabajo. ¿Ya? Entonces, la energía inicial del sistema va a ser cuando está en la posición acá. Entonces, solamente tiene energía potencial elástica. Entonces, la energía inicial va a ser em, K medios por la elongación. O sea, X menos X, L0, pero L0 es 0, así que va a ser simplemente D cuadrado. ¿Ya? Y la energía final del sistema va a ser, va a tener energía elástica y también energía gravitatoria. Entonces va a ser K medios D cuadrado más, va a ponerle I max al cuadrado. ¿Por qué? Porque la elongación, como ya dijimos, eh, es E y E es D cuadrado más I cuadrado. Entonces, esta va a ser la energía potencial elástica y tenemos que restarle la potencial gravitatoria. ¿Ya? Y tenemos que sacar el trabajo ejercido por el roce. El trabajo es la integral de la fuerza de roce por el diferencial de camino. Y eso va a ser la integral desde 0 hasta I max de A I em, por N por menos I por DI según I, ¿cierto? Em, Esta parte es como un poco más enredada en el sentido de que tienes que ver bien como los sentidos y eso le va a tirar el signo. Esto es, el menos I es porque la fuerza de roce va como oponiéndose al movimiento, o sea, va menos I. Y el de I va a ser porque ese es como el diferencial de camino recorrido y la segunda y tongo, es porque el camino recorrido es positivo, o sea, va bajando según I. Entonces, nos queda la integral de 0 a I max de menos a I por N, que es KD, por DI. Y eso es igual a menos a por KD medios por I max al cuadrado. Y finalmente igualamos según esta ecuación. Entonces tenemos que K medios
mg Imax es igual a menos AK de medios y max al cuadrado. Y bueno, juntamos como los términos similares. No sé si quieren que lo exprese al tiro o lo desarrolle un poco más. Esperemos un poco que no veo el chat, como fui a leer el... ya. Ya igual lo voy a desarrollar un poco. Me queda Imax al cuadrado por K medios. Gabriel, Ujú. una duda, ¿la energía inicial también la estamos tomando en cuenta o no? Sí, pues. Ah, perdón. Sí, pues. Acá, perdón, disculpa. Acá debería ser. Falta un término. Falta menos K medios de cuadrado. Sí. Bueno, gracias. Menos K medios de cuadrado menos energía max. Entonces aquí se nos va esto. Y podemos dividir por Imax. ¿Por qué podemos dividir por Imax? Porque sabemos que es distinto de cero. Porque claramente como la elongación máxima no está en este punto. Y entonces si dividimos y juntamos, nos va a quedar que Imax es igual a 2 mg dividido en K por 1 más AD. ¿Tienen alguna duda? Si quieren hago un resumen de lo que se hizo. Ya, Ya verá. Esto se puede hacer como por fuerza igual, pero yo prefería hacerlo por energía porque se me hizo más cómodo. Pero tenemos esta ecuación como general que relaciona como la energía y el trabajo. Entonces la variación de energía igual al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que fue lo que hice? Básicamente calculé cada término de esta fórmula, que va a ser, la energía inicial va a ser simplemente cuando estaba inicialmente, como la elongación es d y el largo natural es 0, me va a quedar o sea, k medios por d cuadrado, que es la elongación. En el caso como que llega a la altura máxima, va a tener tanto energía potencial elástica como potencial gravitatoria. En este caso, va a tener, o sea, la expresión para la potencial elástica va a ser, bueno, de nuevo k medios, por d cuadrado, más lo que se elonga acá. Y obviamente va a haber, o sea, menos mg por la potencial porque bajó desde el punto que definimos como 0. Bueno, y el trabajo, como se vio en algunas clases anteriores, va a ser como la integral de la fuerza por el diferencial de línea. Ya sabíamos cuánto era la fuerza roce porque sabíamos cuánto era la normal. De hecho, sabíamos que era constante. Entonces, simplemente
calculamos según la expresión de la fuerza roce, que iba a depender de I, y la normal. Era importante ver que la fuerza de roce es, va en el sentido negativo de I, y el diferencial de línea va en el sentido positivo, porque el objeto se mueve hacia abajo, pero la fuerza de roce apunta hacia el otro lado. Se puede ver aquí en esta parte. Y bueno, era una integral como relativamente fácil. Y después reemplacé todos los términos en la fórmula que tenía aquí arriba y despejé I max. Si alguien tiene alguna duda, me dice nomás. Igual me gusta más que participen. Tengo una duda. Ujú, En la parte donde sacáis el trabajo, ujú. aún no entiendo por qué aparecen dos como itongo. Ah, bueno, porque tenéis dos vectores. Tenéis que hacer producto punto de dos vectores, que es la fuerza de roce, producto punto por el diferencial de línea. ¿Ya? El módulo de la fuerza de roce es mu por la normal. Y eso va a depender en qué sentido va por cómo está definido el sistema. Ahora, eh, sabemos como el módulo va a ser mu, que es A por I por N, y el sentido en que va la fuerza de roce es menos I, según cómo habíamos definido el sistema, porque lo habíamos definido positivo hacia abajo. Y ahora, eh, el otro I que sale es del diferencial de camino, o diferencial de posición, de línea también, le dicen. El DR. ¿Y cómo se mueve la masa? Se mueve hacia abajo. O sea, se mueve según Itongo, positivo. Y el diferencial de... O sea, vamos a tener como... eh, el diferencial de I por I. Entonces va a ser de I por I. Ahí sí, a lo mejor te queda un poco más claro con eso. Sí, sí, muchas gracias. Ya, bueno. Entonces vamos a hacer la pedora, que es como un poco más compleja. Se parece a la que dejó como propuesta el Martín la clase auxiliar pasada. Y este es como un problema como más cototo y podría ser como un problema de control. Si alguien la puede leer, bacán. Ya voy yo nomás, no hay drama. Grande, bacán. Dice, una partícula de masa m desliza sobre la superficie interna de un cono invertido como se indica en la figura. No hay roce en la superficie de contacto. Dice la pregunta A, calcular la velocidad angular de revolución en un círculo horizontal si la partícula se mantiene en movimiento con un radio constante ¿Cero? phi sub 0. No, rho sub 0. Sí, rho sub 0. Ya, bueno. Bacán, gracias. Em, ya, mira. No sé si usted, bueno, en la clase auxiliar pasada, igual como que vieron un poco de movimientos armónicos, ¿cierto? Que son movimientos que tienen la forma x dos puntos más alfa x igual 0.
en volada en Edo igual lo pasaron también. ¿Cómo van en Edo? Ahí nomás. Entonces esto tiene como una solución que es bien particular, que es una constante por un coseno. ¿Ya? Y son como movimientos bien como importantes en la física y bueno, en todo, así como que en verdad eh, el otro día tuve un control y tuve que hacer esto que vamos a tener que hacer ahora. En verdad apaña mucho, de hecho, eh, como que pequeña oscilación, o sea, como que todo sistema en un rango de pequeñas oscilaciones se puede linealizar. Entonces, apaña mucho como ese tipo de solución y además, em, o sea, apaña mucho para movimientos que son representados por Edo no lineales y, y en torno a puntos de equilibrio. Entonces, sí, siempre podemos como linealizar la solución. Y de hecho yo tengo un curso que hasta ahora es toda su base teórica en base a eso. En verdad apaña mucho y se aplica a cualquier sistema en torno a oscilaciones en torno a un punto de equilibrio. Que encontramos, podemos encontrar como soluciones del tipo como había escrito recién, que es x dos puntos más ax igual 0. Entonces, eh, creo que igual el Martín lo había visto un poco. De hecho, como que leí que en uno de sus... En una pregunta de su auxiliar decía como encuentre que dos frecuencias de oscilaciones son iguales. Eh, Así que supongo que igual han visto esto. No sé si me confirman. No, no lo han visto. Uh, eh, ya. Eh, bueno, para el P tuvieron que encontrar como un punto de equilibrio, ¿cierto? Que es cuando U' de x igual 0. ¿Cierto? El x barra es el punto de equilibrio, tal que x la derivada de u con respecto a x igual a 0. Esto es como equivalente a, porque para movimientos de una dimensión, como u es integral de, o sea, la energía o el trabajo, la integral de la fuerza por el diferencial de línea, en movimientos de una dimensión. Entonces, o sea, en movimientos, en verdad esto es para cualquier movimiento, pero en movimientos de una dimensión, en particular tenemos que, por TFC, que la derivada de u con respecto a la variable, no sé, a r, va a ser igual a f. De hecho, por eso no sé si se han dado cuenta alguna vez que, por ejemplo, la energía, perdón, la fuerza, eh, la fuerza como gravitatoria, que es como eje, o sea, g por las dos masas, o sea, el producto de las dos masas dividido en el radio al cuadrado, es como la derivada de la energía potencial gravitatoria, que es como lo mismo, pero con un menos y dividido por R. ¿Ya? Entonces, teóricamente, cuando uno hace como U derivada de U con respecto a X o cualquier variable igual a cero, en movimientos de una sola dimensión, es como equivalente a decir que como que m x dos puntos igual a cero. ¿Ya? Entonces, como cuando uno busca un punto de equilibrio, puede encontrarlo desde Newton o desde la energía. ¿Ya? Un movimiento armónico simple son movimientos como bien dice, como armónicos, o sea, como de forma como sinusoidal, en torno
bueno, en particular es un tipo de movimiento, pero nosotros lo vamos a ver como en torno a pequeñas oscilaciones. O sea, hay sistemas que no son lineales, o sea, tenemos una EDO como el tipo X, 2 puntos, más A por F de X, igual 0, y F no lineal, o sea, como que puede ser X cuadrado, X cubo, cosas así. Y podemos como aplicar pequeñas, o sea, como aproximaciones a pequeñas oscilaciones y nos puede dar como movimiento sinusoidal en pequeñas oscilaciones. Eso es como muy útil para toda, como, ¿verdad? Para cualquier sistema físico, para poder analizar como cerca de puntos de equilibrio. Y eso es lo que vamos a hacer en este auxiliar, como encontrar de hecho dice como encontrar como un punto de equilibrio y después encontrar la frecuencia encontrar la velocidad angular tal que no, encontrar como el ángulo de construcción del cono tal que la frecuencia de oscilación sea igual a, como, a la frecuencia de giro de la condición de equilibrio. Y bueno, en particular esto también sí o sí va a estar como control. Es como, o, sí o sí están todos los controles 2, está una pregunta sí o sí como de oscilaciones en torno a un punto de equilibrio. Así que vamos por ahí. En el punto de equilibrio, la aceleración no también era, digo, la velocidad también no era cero. ¿O me estoy confundiendo? No, porque en el punto, en la oscilación, o sea, para encontrar un punto de equilibrio, la velocidad, bueno, sí, pues, la velocidad es cero. Sí, tienes razón. O sea, si es Ya, punto de gracias. equilibrio en particular no puede tener, no se está moviendo. Entonces, solamente la energía, o sea, por eso la energía, uno considera la energía potencial nomás, para poder derivarla, igualarla a cero. Ya, gracias. Ya, entonces, queremos encontrar un movimiento del tipo x 2 puntos más ax igual a 0. ¿Ya? Ese es un movimiento armónico así, pequeñas oscilaciones y todo. Ya, pero primero nos piden, ¿alguien puede leerlo, por favor? Que si no, no puedo estar como atento al chat y esas cosas. Dice, mm, calcular la velocidad angular de revolución eh, si la partícula se mantiene en movimiento constante, de radio constante. Ya. Entonces, vamos a hacer Newton, usando coordenadas esféricas. ¿Ya? Entonces, si vemos la masa, en este punto, sabemos que los vectores R tongo, van por construcción así. R, porque va desde el punto de origen que vamos a elegir la cúspide al punto. Θ va a ir así. Y phi va a ir como, puede ir hacia adentro o hacia afuera, va a depender como del sentido de giro y también del momento en el que esté. O sea, por ejemplo, si gira hacia allá, si gira hacia allá,
en este punto va a estar como hacia afuera de la página, pero por ejemplo acá va a estar hacia adentro y aquí va a ir como entre, aquí por ejemplo va a ir entre una combinación lineal entre R y teta, pero lo vamos a dejar como simplemente que va hacia adentro o hacia afuera. Em, ya, entonces vamos haciendo como el diagrama de cuerpo libre. Eh, en este caso solamente tenemos dos fuerzas, ¿cierto? Que va a ser la normal. ¿Por qué teta apunta en esa dirección? Eh, Porque va desde, o sea, como por construcción, como que teta va, bueno, podría irse así o así, pero por cómo ubiqué el objeto, eh, en verdad esto es como, uno siempre se puede armar como los vectores como r, teta, como uno los puede definir como positivo hacia un lado. En este caso lo definí hacia allá, pero lo importante es que como que es perpendicular a r y también perpendicular a phi. Después como que las ecuaciones van a cambiar considerando dónde vaya a considerar las fuerzas. En este caso elegí el teta positivo hacia acá. Em, Además, bueno, sigo. Las fuerzas que están en sobre el objeto. Y otra cosa importante. Como el cono, o sea, el objeto gira dentro del cono. De esta manera podemos como definir la normal hacia, hacia allá. Si no, si es que fuese hacia afuera, o sea, si estuviese fuera del cono, la normal iría en el otro sentido. Y tenemos el peso. Tenemos el peso. ¿Ya? Entonces tenemos, eh, si llevamos esto como a un dibujo como que facilite un poco más eh, como el posicionamiento de la fuerza, tenemos que va la normal hacia allá, el peso hacia abajo. Para allá sabemos que va R y teta va hacia acá. Escribí lo mismo que estaba acá, acá. No, no hice ni un cambio, pero solamente para que me quede como más ordenado. Y sabemos que el ángulo alfa está acá, ¿cierto? Si eso se lo pueden ver como claro, o lo explico un poco mejor. Si igual podéis explicarlo, porfa. Ya, bacán. Em, Gabriel, otra cosa es que te queda poca batería en la tablet. No sé si, bueno, ya, voy a aquí. no sé si alcanza o no sé. Espera un poco. Ahí sí. Bueno, gracias. Ya, entonces, como aquí está el ángulo alfa, entonces, como esta línea es paralela a esta, sabemos que este ángulo va acá, ¿cierto? Ahora, eh, si te fijáis, como que vaya hasta R, teta, escribí como lo mismo, y acá va a ir alfa. Oh,
Si esto como que lo giráis y lo ponéis así, en el fondo va a estar acá. Así queda un poco más claro. Sí, sí, queda claro. Gracias. Eh, ya, entonces hacemos la suma de fuerza según, según cada eje. Ah, otra cosa importante, que teta es igual a alfa en este caso. Porque teta es como el ángulo que se forma, el ángulo como de caída desde como la vertical hacia, hacia el objeto. Entonces, teta igual a alfa y entonces las derivadas de teta son constantes. Y además tenemos que R, que viene siendo como la distancia desde el origen hasta el objeto, es igual a eh, ρ, no, perdón, es igual claro, a ρ dividido en el seno del ángulo. Porque ρ es la distancia desde, porque esto lo podríamos hacer tanto como en coordenadas esféricas como en cilíndricas. En este caso, si fuese cilíndrica, haríamos las ecuaciones según ρ y no tendríamos que definir el r. Entonces, si este es ρ, eh, por Pero no se lo supone que el radio general, es constante. sí, pues, pero queremos encontrar como las ecuaciones, hacer como Newton y después em, como poder ir eliminando cosas. Ok. Ya. Entonces, bueno, en particular, como decía Gonzalo, ρ0, R0 es igual a ρ0 dividido en el seno del ángulo. ¿Por qué teta igual a alfa? Porque teta es el ángulo como de caída por construcción de las coordenadas esféricas. Eh, Teta es el ángulo como... En coordenadas esféricas tienen tres ángulos. Como si nos imaginamos una esfera. Salen tres vectores. Uno es, imaginémonos que ahí está el objeto. Uno es R, R tongo, o sea, R, que es la distancia desde el origen al objeto. Tenemos phi, que es el ángulo que recorre esta trayectoria. Lo voy a poner en otro color mejor. Phi. Y tenemos teta, que es el ángulo que se recorre en esta dirección, como el ángulo de caída, que se le dice. ¿Ok? Y teta va de 0 a pi medio. Entonces, como teta es constante, o sea, alfa es constante, y es el ángulo de caída, porque si se fijan, como es la distancia, esa como es el ángulo desde el origen hasta donde se construye el objeto, que sería como este punto. O sea, como desde la vertical hasta donde se construye. Ese sería teta. Porque si fuese como una esfera, en este caso sería hasta acá. Sería como así, ¿cierto? Y iría así. Teta sería pi medios. No sé si lo entendieron un poco mejor.
Ya, acá. Ya, entonces seguimos. Vamos a... sabiendo esto, como las cosas constantes, haciendo la suma de fuerzas según cada eje. De fuerzas. Según phi, ¿qué fuerzas tenemos? Ninguna. 0 es igual a m por a. Y la aceleración en phi va a ser 1 partido en r cuadrado por una derivada. Lo voy a escribir mejor. Para r cuadrado seno de alfa. O de teta en este caso como teta de alfa. Alfa. Por la derivada con respecto al tiempo de r cuadrado. ¿Sí? Punto seno cuadrado de alfa. Ya. Según R, acá tenemos la descomposición de la fuerza o sea, del peso, ¿cierto? Entonces va a ser, como R va hacia allá, o sea, como positivo hacia acá, va a ser menos mg por el coseno del ángulo, ¿cierto? Porque eso me va a dar esta componente de acá. Y eso va a ser igual a m por la aceleración en, en R. En este caso va a ser R dos puntos menos R teta punto al cuadrado menos R phi punto cuadrado menos R phi punto cuadrado seno de teta o seno de alfa. Y como habíamos dicho antes, queremos que el radio sea constante, así que R2 puntos se va a 0. Teta es igual a alfa y es constante, así que también se va a 0. Y nos queda simplemente esto. Y bueno, entonces, creo que este término no debería de ir. Y entonces nos queda solamente hacer la de teta. Nos queda menos n más mg seno del ángulo e igual a m por la aceleración en teta. Disculpen. Como estamos definidos, teta va hacia acá, entonces va a quedar menos n más mg por el seno del ángulo, porque nos va a tirar esa componente. Y eso igual a m por la aceleración en teta. Pero como que en la A nos piden simplemente como encontrar phi punto cuadrado tal que se cumpla que el radio sea constante, ¿cierto? Entonces solamente vamos a ocupar la ecuación 2. Entonces tenemos que menos mg coseno de alfa es igual a m por R0, en este caso, phi punto cuadrado seno de la... simplemente reemplacé R por R0.
Esto es un cuadrado. Eh, entonces, perdón, esto es menos m. Por el menos de acá, queda menos. Entonces se nos va los menos, se nos van los m. Y nos queda que, y despejando phi punto al cuadrado, nos queda que phi punto cuadrado es g coseno de alfa dividido en R0 seno cuadrado de alfa. Y esa es la parte A. Y creo que ese término no iba. O sea, creo que era así. Ahora me volé y lo escribí mal. Em, eh, ya, lo que se hizo fue encontrar, o sea, para poder encontrar una condición para que R0 sea constante, queríamos encontrar una velocidad angular que como que mantuviera a la masa girando según, como en el mismo, a la misma altura, por así decirlo, y con un ángulo R0. Para esto, ¿qué es lo que hicimos? Usando coordenadas esféricas, hicimos Newton. Entonces, bueno, hicimos un DCL, en este caso es lo que está acá, como teníamos la fuerza peso, que está de acá, descompuesta según teta y r. En fin, no teníamos fuerzas, y además, eh, por construcción sabemos que teta igual a alfa, y por lo tanto las derivadas de teta iban a ser cero. eh, y que r iba a ser rho dividido en el seno del ángulo para todo tiempo, o sea que en particular para la condición de de rho sub 0 también se iba a cumplir. Y haciendo Newton, em, como que eliminamos términos que ya sabíamos que eran constantes, como el R dos puntos, porque queríamos que R0 fuese constante, el teta punto, y todo, y bueno, despejando eh, desde la ecuación 2, que era la ecuación de R, podíamos despejar phi punto cuadrado, y eso era lo que nos pedía. Igual como que lo del phi y de teta era como un poco de más, en el sentido para la parte A, pero apaña para hacer la parte B. Ya, ¿cómo se lleva la relación de R y de ρ? Porque este ρ, y como había dicho antes, en coordenadas cilíndricas, o sea, perdón, esféricas, el R es la distancia desde el punto de origen hasta el objeto. Entonces, todo eso era R, esto es ρ. Entonces, por trigonometría, si R es la hipotenusa y alfa es el ángulo, entonces va a ser R por el seno del ángulo, igual a ρ. Y simplemente despejé R para que me quedara a un lado. Podría haber sido como ρ igual a R seno. ¿Hay alguien que está desmuteado? No chequeé una weá, tú sí, hermano. Ni una mierda. Vamos a mutearlo. Em, ¿Y por qué la aceleración en teta es m?
Ah, en teta. Ah, no, no lo, eso, mala mía, no lo escribí completo, pero esto es M por A. No escribí la de teta nomás porque como que no me apañaba para la parte A nomás. Y bueno, esa era la parte A. Entonces la parte B nos dice como que en el fondo tenemos como el sistema así, con esa condición de phi punto cuadrado. Sabemos que el sistema como que permanece ahí establemente, o sea, como que está siempre en en esa posición, no cambia de R0, como que está ahí, se mantiene ahí, se mantiene ahí. Entonces, lo que se hace en la parte B es como que, ¿qué pasa si perturbamos un poco el sistema? Como encontremos cómo oscila o el movimiento que describe el sistema, que, si es que le hago una pequeña perturbación. Entonces, en este caso ya R punto y R2 punto es distinto a 0. Porque ahora sí tiene como aceleración en R. Como que lo movimos un poco y, y va a estar como eh, moviéndose en base a una pequeña perturbación que le hicimos. Entonces sí va a tener una aceleración y una velocidad en R. ¿Ya? Entonces, ahora hacemos, o sea, reescribimos las ecuaciones que habíamos tenido antes. En este caso apañan más igual que o sea, como la ocasión anterior, apañan la fuerza según R y según phi. ¿Por qué no apaña la según teta? Porque tenemos la normal, y como que tendríamos que despejarla y después operar. Y en verdad no nos interesa como para poder encontrar el tipo de movimiento que queremos. ¿Ya? Entonces, si reescribimos las ecuaciones de Newton para cada uno de o sea, para R y phi, tenemos que menos mg por el coseno triángulo. Ah, y teta sigue siendo constante y sigue siendo alfa. En este caso, como que nos piden el alfa para que la, la frecuencia de oscilación sea igual al teta punto cuadrado que encontramos antes. Pero sigue siendo constante, como que es como construimos el cono, entonces sigue siendo constante. ¿Ya? Entonces reescribimos las ecuaciones, nos queda m por r2 puntos menos r teta punto cuadrado menos r phi cuadrado seno cuadrado de alfa. Y según phi, tenemos que la suma de fuerza en phi es 0, igual a m partido en el seno del ángulo por la derivada con respecto al tiempo de r cuadrado phi punto seno cuadrado de alfa. ¿Ya? De la segunda ecuación de acá, podemos saber que como es o sea, una derivada igualada a 0, sabemos que r cuadrado phi punto seno cuadrado de alfa igual a una constante. Y voy a llamarle a. ¿Ya? Esto lo voy a sacar ahora, pero como que después van a cachar por qué apaña.
voy a sacar en particular cuánto es a cuadrado. Entonces a cuadrado va a ser como en particular a es constante, entonces podemos igualarlo como a a las condiciones como iniciales o que ya conocemos de R0 y phi punto la condición anterior. Entonces vamos a tener que a cuadrado va a ser igual a R0 cuadrado, phi punto cuadrado de la parte anterior, la poner phi punto 0 cuadrado por el seno cuadrado de alfa. Perdón, esto va a ser a la cuarta, al cuadrado y a la cuarta. Y R a la cuarta por reemplazamos el phi punto cuadrado que lo teníamos acá. Va a ser g coseno del ángulo dividido en R0 seno cuadrado del ángulo. Y eso por seno a la cuarta del ángulo. Entonces, A va a ser igual a R0 cubo g coseno del ángulo por el seno al cuadrado del ángulo. Y como encontramos cuánto era A, ahora sabemos que de esta relación, sabemos que podemos despejar phi punto. Va a ser A dividido en R cuadrado. Gabriel, ¿eso no sería a cuadrado lo que pusiste en el cuadrado rojo? Ah, sí, disculpe. Ah, vale. ¿Ya? Y encontramos la relación de phi punto. ¿Ya? Ahora reemplazamos, bueno, en la ecuación 1 de acá, según R, esto se va a 0 y nos queda entonces que M por esa, voy a despejar, voy a arreglar esta ecuación. Se me queda menos mg coseno del ángulo igual a mr dos puntos menos r phi punto cuadrado, y phi punto cuadrado lo voy a reemplazar al tiro. A ver, voy a copiar esto para que quede un poco más ordenado. Lo voy a copiar acá. Gabriel, lo otro, cuando despejaste phi punto, pusiste phi punto de nuevo abajo. Mm, sí, sorry. Toda la razón. Ya. Y ahora reemplazo phi punto. Entonces me queda m por r dos puntos menos m r phi punto al cuadrado, que me va a quedar a cuadrado, dividido en r a la cuarta, seno a la cuarta de alfa. ¿Ya? Y a cuadrado ya sabía cuánto era. Entonces me queda m r dos puntos menos m r a cuadrado, que va a ser r0 cubo g coseno del ángulo seno al cuadrado de ángulo dividido en r a la cuarta seno
a la cuarta de alfa. ¿Cierto? Esto es una cuarta. Y eso aún más podemos como cancelar algunas cosas. No hay que dar m r dos puntos menos r0 cubo g coseno del ángulo dividido en r al cubo seno al cuadrado del ángulo. ¿Ya? Y si volvemos como a la parte inicial, eso está igualado a menos mg coseno del ángulo. Entonces ahora pasamos todo, o sea, dividimos por m y pasamos el mg coseno hacia el lado derecho y nos queda igualado a 0. Y esto era por m. Entonces nos queda r dos puntos, r0 al cubo, g coseno del ángulo dividido en r al cubo seno del ángulo más g coseno del ángulo, ¿cierto? Ahí, o sea, está como dura la matraca, pero si se perdieron me dicen nomás. Gabriel, una duda. Ujú. O sea, lo que acabamos de hacer, ponemos el mg coseno de teta. ¿Por qué en el lado que está a la derecha no colocamos el término menos r phi cuadrado seno cuadrado? ¿Cuál? ¿Dónde? O sea, en esa parte última que hicimos, que es menos mg coseno de teta, Ujú. igual a m por r dos puntos menos r teta, perdón, phi. Faltaba un término, o sea, en el eje r pusimos como un término extra que era el r phi cuadrado seno cuadrado, pero abajo no lo pusimos. ¿Por qué no lo pusimos? ¿Dónde? No. Tenéis toda la razón, disculpa. Tenéis toda la razón. Sí, de hecho, me había dado algo medio extraño. Hasta como me habían como revisado recién como las hojas que tenía y efectivamente. Y bueno, eso es igual. Y eso, claro, eso va a hacer que esto esté multiplicado por seno. Les pido disculpas igual, como que, claro, se me pasó ese seno cuadrado. Pero en el fondo va a quedar todas estas expresiones van a ser por seno cuadrado. Esto también por seno cuadrado. Y entonces, claro, esto se va a cancelar. Y me queda sin el seno cuadrado. Oye, y muchas gracias, no sé quién lo hizo la operación, pero en verdad, buena. Disculpa si se perdieron, pero bueno, la cosa es que em, la cosa es que se me había pasado ponerle el seno cuadrado, o sea, como de esta expresión que está acá, a la parte de abajo. Entonces, bueno, toda esta expresión iba a estar multiplicada por el seno cuadrado de alfa. Entonces, bueno, si multiplicamos, eh, se llegan a cancelar los senos cuadrados del alfa, porque abajo era seno a la cuarta y arriba era seno cuadrado y después iba a estar multiplicado por seno cuadrado. No sé si alguien se quedó como colgado de eso. Entonces, para seguir. Muchas gracias igual. Eh, ya, po. Y ahora es como el movimiento, o sea, como el momento como más importante de la clase. Así como, porque esta ecuación
es una EDO no lineal. Porque tenemos R2 puntos, una constante, dividida por R al cubo, más una constante. Entonces, en teoría, como que este tipo como de movimiento, o sea, como de problemas, de forma como analítica, no se puede resolver tan fácil. Pero ahí está la gracia de que podemos ocupar oscilaciones en torno a un punto de equilibrio. O sea, pequeñas oscilaciones en torno a un punto de equilibrio. Y ¿cómo se hace esto? Tenemos que aplicar series de Taylor. No sé si se acuerdan cómo eran las series de Taylor. Pero, ¿por qué aplica? O sea, como que apaña harto hacer o sea, aproximación por serie de Taylor en torno a puntos de equilibrio, porque podemos encontrar una linealización del sistema. O sea, podemos encontrar una aproximación que sea lineal en torno al punto de equilibrio para facilitar como el cálculo de esta ecuación diferencial. Como, no sé si alguien tiene alguna duda. Prefiero que me diga antes de seguir, porque ahora como que es como el movimiento, la como cosa importante de la clase. Juegue nomás. Ya. Entonces, para hacer... ¿Por qué queremos hacer Taylor? Porque Taylor nos dice que f de x puede ser... Bueno, en verdad queremos Taylor de primer orden. Porque si nos queremos un Taylor de segundo orden, ya como que estaríamos como volviendo al problema, porque no estaríamos encontrando una función como lineal que aproxime nuestra ecuación. Entonces, ¿qué nos dice Taylor? Si tenemos como un punto x barra tal que f de x barra es igual a 0, o en verdad puede ser como no necesariamente 0, pero apaña más que sea 0. En este caso es ¿por qué 0? Porque es punto de equilibrio. Entonces, queremos aproximar en verdad la función r dos puntos de r, ¿cierto? Eso es lo que tenemos arriba. Taylor es que podemos aproximar una función f de x en torno a un punto x barra como la función evaluada en ese punto más la derivada. Bueno, esto hay Taylor en más dimensiones, pero en este caso queremos hacerlo para una dimensión. Entonces tenemos que o sea, va a ser por más la derivada de la función evaluada en el punto por la variable menos el punto. ¿Ya? En este caso queremos aproximar esta ecuación que va a ser r dos puntos igual a f de r igual a menos r0 cubo g coseno del ángulo dividido en r al cubo eh, más g coseno, ¿cierto? Eso queremos. ¿Y cuál va a ser el r de equilibrio? Va a ser r0. R0 es igual a r de equilibrio. ¿Ya? Entonces, aproximamos según Taylor. Entonces, nos va a quedar
f de r es igual a f evaluado en r 0 más f' evaluado en r0 por r menos r0. Ya, sabemos que f evaluado en r0 es 0. Y nos queda solamente calcular la derivada de esta función y evaluarlo en R0. Y eso nos da menos 3 R0 cubo G coseno de alfa dividido en R0 a la cuarta. ¿Cierto? Porque va a ser R a la menos 3, me queda menos 3 R a la menos 4. Y como la constante es constante, la derivada es 0. Y eso multiplicarlo por R menos R0. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que obtuvimos? Teníamos una función que no era lineal, que era por R a la menos 3, y obtuvimos una función lineal, porque está multiplicada por R. Eso obviamente facilita mucho el cálculo de esa EDO. Ahora es una EDO lineal bastante fácil. Entonces, tenemos que luego hacer la aproximación por serie de Taylor, que R dos puntos, que igual a F de R. Voy a ponerlo así mejor. Es igual a menos 3 R0 cuadrado G coseno del ángulo alfa dividido en R0 a la cuarta por R menos R0. Y si lo pasamos hacia el otro lado, nos va a quedar sumando. Y nos va a quedar igualado a 0. Entonces ahora tenemos una EDO mucho más fácil de calcular. Ah, sí, perdón, elevado al cubo. De hecho, eso se puede cancelar, no sé por qué no lo hice. Va a quedar 3G coseno de alfa dividido en R0. Y ahora, como para que nos quede como algo del tipo x dos puntos más ax igual a 0, porque como tenemos el R0 no nos va a quedar como botando una constante. Entonces hacemos un cambio de variable que va a ser u igual a r menos R0. U dos puntos va a ser R dos puntos. Entonces ahora sí nos queda una EDO lineal como de la forma de movimiento armónico simple. Igual a 0. ¿Ya? Y eso tiene solución como bien conocida. Y en particular, este término que está acá, voy a destacar, va a ser la frecuencia de oscilación. O sea, en verdad va a ser el cuadrado de la frecuencia de oscilación, porque si esto lo sacamos la solución, va a ser como coseno, va a ser una constante por coseno, o sea, u de t es igual a una constante por el coseno de la raíz de lo azul por t, ¿cierto? Y eso es como la solución de un movimiento armónico simple. Y entonces esto se le llama frecuencia de oscilación, de pequeña oscilación. O sea, en verdad es el cuadrado de la frecuencia de oscilación
de la frecuencia de pequeñas oscilaciones. Y el enunciado nos pide que la frecuencia de pequeñas oscilaciones sea igual a la velocidad angular de giro de, de la pelotita que habíamos encontrado en la parte A. Entonces, simplemente procedemos a igualarlo. Entonces tenemos que 3G coseno de alfa dividido en R0 sea igual a lo que había encontrado en A. Y lo que había encontrado en A era esto. Era eso. Y como, bueno, ambas están en el cuadrado, así que simplemente voy a igualarlo. Entonces, nos pedían la condición de alfa para que esto se cumpliera. Entonces nos queda simplemente que nos piteamos, no piteamos, cancelamos los G, los cosenos y los R0. Entonces nos queda que seno cuadrado de alfa es igual a 1/3. Entonces el seno de alfa es igual a raíz de 3 partido en 3. Entonces alfa es a 35.26 grados. Eso lo calculé, pero cuando llegara a eso ya está perfecto. Y eso es todo. No sé si tienen alguna duda, díganme, por favor. Gabriel, no entiendo por qué hicimos lo de Taylor. Como que me perdí en toda esa pregunta. Ah, ya, mira. ¿Por qué queríamos, de partida, si nos piden como frecuencia de pequeñas oscilaciones, deberíamos encontrar un movimiento, o sea, como una ecuación que sea del tipo x dos puntos más ax igual a 0, con a constante, ¿ya? Porque eso es el w cuadrado, o sea, la frecuencia de pequeñas oscilaciones al cuadrado, ¿ya? ¿Por qué se llama frecuencia de pequeñas oscilaciones? Porque la solución a esta EDO va a ser una constante por un coseno. Entonces, la frecuencia de ese coseno va a ser A. ¿Cachai? O sea, va a ser la raíz de A, en verdad. ¿Ya? Y nosotros teníamos una ecuación del tipo x dos puntos, mm, pero lo que acompañaba al x, o sea, perdón, lo que estaba acompañando a esta función no era como un término x, sino que era una función no lineal. Era, era una función tipo a dividido en r al cubo, ¿cierto? Eso es porque r0 al cubo g coseno del ángulo, eso es una constante al final, dividido en r al cubo. ¿Ya? Y eso de partida, no tenemos la herramienta, o sea, ustedes no podrían cómo sacarlo porque no cacha, no se pueden como hacer una EDO de eso, porque no es una EDO, po, no es una ecuación lineal. Entonces, como que queremos aproximarlo para que nos quede una función lineal que podamos resolver y que tenga el estilo de un movimiento armónico simple. Entonces, para poder como arreglar esa función y que nos quedara como una ecuación fácil de resolver, entonces, eh, entonces hicimos una aproximación de Taylor o sea, en torno al punto de equilibrio, o sea, de pequeña oscilación en torno al punto de equilibrio de grado 1. ¿Por qué? Porque, como dice acá,
al aproximar por Taylor, nos va a quedar una función, o sea, estos van a ser constantes y una función lineal, porque va a ser una constante por x. ¿Ya? Y entonces, si uno hace eso, le va a poder va a poder como encontrar una función, una EDO lineal, que es fácil de resolver, que es lo que encontramos más abajo, que es esta ecuación de acá. Tiene la forma, la segunda derivada de la función más una constante por la función igual a 0. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos. Y para hacerlo, tiene esta forma la aproximación de Taylor de primer orden. Entonces, derivamos la función de la segunda derivada con respecto a R. Y así pudimos encontrar esta expresión, que era una expresión lineal, para resolver la EDO. No sé si te queda un poco más claro, si no, pregúntame nomás, no tengo problema. Sí, es que estoy medio confundida con las R porque hay como el R sub 0 y el R así nomás. Entonces, o sea, estamos derivando en función de R sub 0, ¿verdad? No, estamos derivando con respecto a R y evaluándolo en R0. ¿Cachai? Uno, para hacer Taylor, saca la derivada y la evalúa en el punto de equilibrio. Así nos queda como la función evaluada y eso va a ser una constante. Ah, ya, ok. Porque ¿Y el R sub 0 de dónde lo sacamos? el R0 es o sea, el R0 es como el de equilibrio, po. El R de equilibrio que calculamos, o sea, que impusimos en la parte inicial. ¿Cachai? Nos dicen que la condición de equilibrio es que gire en torno a ρ sub 0, a radio, o sea, como a esta distancia, no radio, pero bueno, en ρ sub 0, y como definimos R, eh, nos da esta relación de R y ρ 0 es, o sea, R0 es ρ sub 0 dividido en el seno del ángulo. Y ese es el ρ de equilibrio, que es como la condición que habíamos puesto en la parte A. Ya. Y este phi punto que hallamos, ¿ese R es R o es un R sub 0? El punto que hayamos arriba, Ajá. en la parte A, es... ¿dónde está? Ah, es que lo moví. Es R sub 0. Y el que está en función de A también es con R sub 0, entonces. O sea, cuando sacamos A en función de otra variable, sí, pues. De hecho, eh, tenía que ser R0 porque R0 es una constante y A es constante. No podía depender de R. No, sí, sí, o sea, en el phi que hallamos después de hallar el A cuadrado, ¿ese está bien que sea con R o era con R Ah, sub 0? no, ese está bien, que sea con R. ¿Por qué? Porque ahora ya no es como la condición de equilibrio. Ahora R es variable. ¿Me Ya, entiendes? vale, Porque, sí. bueno, de esta ecuación del phi, sabemos que esta, como está derivada con respecto... no sé si voy a detener la grabación porque igual ya se están saliendo todo, pero voy a contestar la pregunta.